en Rojava decimos que empieza en 2012, cuando el 19 de julio de 2012 se declara en Kobane la autonomía de los cantones del norte de Siria. Al principio se administra en esa estructura de una federación de 3 cantones, el cantón de Afrin, de Kobane y de Jizire, aunque luego también la estructura social va cambiando. Hay que ver que intentan desde el primer momento implementar las ideas de confederalismo democrático que ha desarrollado el movimiento de liberación de Kurdistán, que nace a finales de los 70 en el Kurdistán de Turquía. Esas ideas de confederalismo democrático buscan construir una sociedad en base a la liberación de la mujer, el modelo de ecología social y la estructura comunal de democracia directa sin Estado, y por lo tanto construir un modelo de sociedad que permita un proceso de liberación para que la gente pueda recuperar el control de sus vidas y liberarse así de todo el imperialismo y la injerencia que ha vivido el pueblo kurdo de parte de estos 4 estados-nación, como son Turquía, Siria, Irán, Irak, que colonizan Kurdistán desde finales de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Sykes-Picot y toda la estructura colonialista en Oriente Medio llega y redibuja las fronteras, creando todo el modelo de Estados-nación que a día de hoy encontramos en Oriente Medio. Desde que se declara la autonomía, empieza todo el modelo de comunas a construirse, para organizar a los barrios y a los pueblos que se encuentran ahí. Sí que podemos ver como la influencia del municipalismo libertario y del modelo de ecología social desarrollado por Murray Bookchin es un claro factor a la hora de que se produzca el giro ideológico en el movimiento de liberación de Kurdistán ya a principios de los 2000, de forma que sin duda hay esa influencia y también sobre todo el rechazo al Estado que generan desde el modelo de confederalismo democrático, entendiendo como la estructura de Estado-Nación como el principal organismo de opresión y de control sobre la sociedad, genera un elemento que claramente tiene raíces libertarias, pero siguen manteniendo también las dinámicas de organización aprendidas en el proceso de construcción como movimiento marxista-leninista. De forma que vemos como el giro ideológico se basa sobre todo en ese rechazo al Estado, un poco también producto de toda la opresión que ha vivido el pueblo kurdo al verse oprimido no por un Estado sino por 4. De forma que vemos como hay una progresión ideológica y que sin duda viene en gran medida motivada por el movimiento de mujeres, que vemos que es lo más fuerte que se encuentra en el proceso de revolución social. En Rojava vemos claramente como la liberación de la mujer es una prioridad a la hora de construir el modelo social, y lo vemos en estructuras como las casas de mujeres que se encuentran en cada pueblo, en cada ciudad, y vemos como el movimiento de mujeres es una estructura que funciona de forma completamente autónoma, pero dentro del propio movimiento, trabajando para que la emancipación de la mujer sea real y sobre todo también para confrontar todo el daño que ha hecho la guerra, sobre todo en la lucha contra el Estado Islámico, violencia dirigida específicamente contra las mujeres, que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de pensar en cómo esos conflictos afectan a la sociedad, y que allí esa dinámica está cambiando y que vemos como muchas de las mujeres encuentran en este movimiento un proceso de liberación que no se había visto en ningún proceso revolucionario de la historia. A partir de este movimiento de mujeres vemos como las comunas se ven muy reforzadas. En Afrin, por ejemplo, antes de la invasión de Turquía, veíamos como la mayoría de comunas habían sido iniciadas por mujeres, las diferentes comunas de cada barrio. Y es el movimiento de mujeres quien ha hecho también mucho esfuerzo en trabajar las dinámicas sociales. Ya en Bakur, en Kurdistán, Turquía, en los años 90, muchas de las revueltas populares que se iniciaron estaban lideradas por mujeres. En Rojava la dinámica también se ha mantenido con esa lógica, pero no solamente en la resistencia popular, sino también en el campo militar. Vemos como las IPG, las Unidades de Defensa del Pueblo, tienen también su estructura autónoma de mujeres, que son las IPJ, y que ha sido una unidad importantísima a la hora de hacer frente a la guerra contra el Estado Islámico. Sobre la sociedad podemos ver cómo todo ese modelo de comunas busca que la gente resuelva en democracia directa sus diferentes conflictos y que puedan encontrar un apoyo mutuo en el cual construir el modelo que quieren y también ser capaces de atajar las diferentes problemáticas sociales. Cuando todas esas comunas se coordinan a través de estructuras de consejos a nivel ya de ciudad o de distintos pueblos, en caso de las comunas rurales, vemos cómo se crean los consejos que sirven para
tramitar y poner en común problemas que las comunas no pueden resolver por ellas mismas. Por ejemplo, proyectos de infraestructura que abarcan diferentes comunas o conflictos que para las comunas son de gran dificultad. Los consejos buscan también dar apoyo a esas comunas. Vemos de forma que en este modelo confederal no se construye un poder de arriba abajo, sino de abajo arriba, donde son las comunas las que toman las decisiones, pero que se apoyan en las estructuras superiores de coordinación cuando no pueden resolver un problema por ellas mismas. El inicio de las revueltas en Siria en 2011 hemos visto una brutal injerencia internacional por parte de diferentes fuerzas. Sobre todo a nivel geopolítico podemos ver cómo Estados Unidos desde el primer momento financió y apoyó, sobre todo a nivel mediático, con toda la estructura de control de medios de comunicación, todas esas revueltas, promoviendo un cambio de régimen. En 2015, cuando Rusia entra a la guerra, también lo hace con la dinámica de apoyar a su aliado estratégico en la zona, también de defender sobre todo su base militar que tiene en la única base militar que tiene en el Mediterráneo, que se encuentra precisamente en Siria. De forma que vemos como esas potencias globales también influyen en el devenir, pero también los conflictos a nivel regionales han influido enormemente. Hemos visto como Turquía e Irán, como dos de las principales potencias, también en Arabia Saudí, ha habido una enorme dedicación a la hora de financiar bandos en el distinto conflicto, y vemos por lo tanto como en ese conflicto geopolítico ha habido muchos niveles y muchos intereses que a veces entraban también en contradicciones entre ellos mismos, de forma que ha sido una guerra muy compleja, donde hemos visto un conflicto mundial desarrollarse en un país como ha sido Siria. Desde el norte de Siria, el proyecto de autonomía liderada por el Movimiento de Liberación de Kurdistán, desde el primer momento se ha buscado construir esa autonomía al margen de la influencia de esas potencias, pero obviamente ante la guerra contra el Estado Islámico no había capacidad de desarrollar ese conflicto, y se ha declarado desde el primer momento que eso es una guerra que están haciendo por toda la humanidad. Entienden que el Estado Islámico no solamente es un enemigo, sino es un enemigo de la humanidad, de los valores democráticos, de la liberación de la mujer, y que por lo tanto todas esas potencias que quieran apoyar en esa lucha contra el Estado Islámico serán bienvenidas, ya que hace falta apoyo, hace falta esa ayuda. Ha habido al principio también relaciones con Rusia en el cantón de Afrin, hubo más, hasta que finalmente la traición de Rusia, cuando se permitió a Turquía usar ese espacio aéreo, conllevó la invasión de Afrin. También ha habido cooperación con con las fuerzas sobre todo de Estados Unidos, que lideraban la coalición internacional contra el Estado Islámico, que han promocionado cierto apoyo logístico a la hora de los ataques aéreos contra el Estado Islámico, y también cierto apoyo armamentístico. Pero desde diciembre de 2018, cuando Trump anuncia que la retirada de Estados Unidos, la Federación del Norte de Siria declaró sin temores que era obvio que eso sucedería. En ningún momento se ha confiado en Estados Unidos como un aliado para el proyecto revolucionario, sino al contrario, se entiende que la OTAN y todo el modelo de Estado-nación y de imperialismo global que se ha desarrollado desde la OTAN es un enemigo al proceso revolucionario que se construye en Rojava, y que por lo tanto esa alianza no iba a durar más que la guerra contra el Estado Islámico. Lo interesante es que también se han retirado incluso antes de poner fin a la estructura de Estado Islámico que hay en Siria, pero el trabajo diplomático que se ha hecho con otras potencias, y también las negociaciones que desde el primer momento ha habido con la estructura del régimen sirio, también muestra esa voluntad de la Federación Autónoma del Norte de Siria de construir lazos en base a la democracia y en base al diálogo, y solo confrontar militarmente a aquellos enemigos que no se pueda establecer un diálogo. Y con esa voluntad de diálogo ahora mismo encontramos que esas negociaciones que se están realizando, también se intenta incluir a Rusia en ese modelo de negociaciones, se intenta hablar con el régimen, se intenta sobre todo que todas las identidades que se encuentran ahora mismo en la Federación del Norte de Siria, cada uno de los cantones de las distintas regiones, los distintos consejos civiles que se han creado en las ciudades que se han liberado del Estado Islámico, puedan tener voz en esas negociaciones y poder llegar a un acuerdo que realmente facilite un proceso democrático en Siria. Las negociaciones que están sucediendo ahora mismo
Son muy complejas. Estamos viendo como, de alguna forma, la guerra en Siria está llegando a su fin y por lo tanto hay que restablecer el modelo y ver qué situación va a poder vivir Siria en los próximos años. Las negociaciones con el gobierno sirio parecen que desde el primer momento ha habido vías de diálogo, ya que siempre se ha buscado un diálogo abierto con todas las fuerzas que tienen capacidad de negociación en la situación en Siria, pero es cierto que en el transcurso de los últimos meses se hacen más necesarias que nunca, ya que Turquía es una amenaza directa para la integridad de la soberanía siria y para sobre todo la integridad también de la administración democrática del norte de Siria, ya que Turquía está decidida a eliminar cualquier proceso de revolución social como el que se está construyendo en el norte de Siria. Hay que ver que también esos ataques no son aislados. Turquía, cuando en 2015 empieza las operaciones militares en Bakur, en el Kurdistán de Turquía, ya muestra claramente su voluntad de erradicar el proyecto de emancipación social que está construyendo el movimiento de liberación de Kurdistán. Yo creo que es importante enmarcar estos ataques que Turquía está haciendo ahora contra Rojava en la ofensiva militar que empieza en 2015 en Bakur, no es algo aislado. Por lo tanto, las negociaciones que están aconteciendo ahora con el gobierno de Assad buscan también construir un modelo democrático para Siria, en el sentido de ser capaces de democratizar la situación en Siria. Las ideas de confederalismo democrático muestran desde el primer momento como la confrontación con el Estado-nación no se busca hacer de forma militar. En caso de que haya un ataque por parte de fuerzas del Estado-nación, sí que se entiende que la autodefensa es un derecho sagrado de todo pueblo y que por lo tanto es necesario. Pero si hay la posibilidad de negociar y de abrir un diálogo con las fuerzas, siempre se buscará ese modelo pues, mucho más constructivo a la hora de construir un proyecto democrático. Por eso, en esas negociaciones, lo que es importante ver es que lo que se busca también es ganar tiempo para permitir que los desarrollos sociales puedan consolidarse. Es muy importante ver que la prioridad a la hora de construir un modelo social donde la liberación de la mujer sea real y sea visible y se sienta para las mujeres ha sido la prioridad. Y en ese sentido, cuanto más tiempo pueda construirse el modelo de autonomía que se está consolidando, más fuerte se puede ver este modelo. Hay que ver cómo la confrontación que se hace con el Estado-nación se entiende como en cuanto más fuerte sea la sociedad, menos necesidad tiene de la estructura de Estado-nación. Por lo tanto, la forma de luchar contra el Estado no es tanto de ir a atacar, sino de buscar construir una alternativa. Y a medida que esa alternativa sea más funcional, la gente se sumará a ese proyecto, porque vemos como la estructura y la dinámica del Estado-nación, de ese monopolio de recursos, monopolio de la violencia, son las principales herramientas de violencia, y que la forma de liberarse de eso, más que atacar para construir una situación más violenta, es generar autonomía, generar la falta de dependencia del Estado, y que así poco a poco la sociedad pueda irse desconectando de esa necesidad, de esa dependencia que el Estado ha conseguido crear. Por lo tanto, en esas negociaciones lo que se busca es consolidar la autonomía, y es verdad que en el papel se llegarán a unos acuerdos y habrá unas renuncias, pero lo importante es lo fuerte que el movimiento social sea capaz de defender su voluntad, de defender su ética, sus valores y el proyecto político que allí se está desarrollando. Como vemos, las ideas de la Revolución de Rojava se basan sobre todo en la liberación de la mujer, la ecología social y el modelo de democracia directa sin Estado. Vemos que la estructura de comunas al margen del Estado está funcionando muy bien y realmente hay más de casi 4.000 comunas, creo que había en el último censo, que están funcionando de manera activa. El movimiento de liberación de la mujer está muy consolidado, las estructuras autónomas de mujeres se encuentran en todas las instituciones de la sociedad, pero a nivel ecológico hay muchas dificultades que está viviendo Rojava, que son difíciles de atajar, sobre todo en momentos de guerra. Estamos viendo como la falta de agua está afectando enormemente la situación agrícola. Vemos como Turquía está de manera muy activa cortando ríos, construyendo presas, desviando, drenando acuíferos, y vemos como realmente esa guerra ecológica que se está desarrollando afecta enormemente a la realidad de los cultivos y de la vida en Rojava. Vemos también como muchas de las situaciones
que se han vivido por efecto de la guerra han causado también una enorme deforestación. Vemos que cuando hay un conflicto en verano y se lanza una bomba, los árboles arden, es decir, muchos bosques han sido quemados, también como ha sucedido en Bakur. También en invierno el Estado Islámico cortó las vías de suministro de electricidad, de forma que la gente para calentarse tuvo que cortar los árboles que quedaban para poder encender estufas y poder calentarse durante los fríos inviernos. Vemos también que el monocultivo de trigo, que se lleva durante décadas, sino siglos más bien, monopolizando el cultivo de las tierras del norte de Siria, ha hecho también mucho daño a la hora de la fertilidad del suelo. Por eso vemos que es muy importante el recuperar el marco ecológico y construir un proyecto que centre también la atención en esos temas, ya que muchas veces temas de ecología llegan con poca fuerza a Occidente, se escucha poco de la realidad, y por eso decidimos darle un empuje a ese tema, porque es importante ver que a veces nos decían allí, ¿no?, de que puede ser que ganemos la guerra, pero que el día de mañana, por efecto del cambio climático, no podamos vivir aquí. Vemos cómo esos efectos se van notando cada vez más y que es un problema que si no se empieza a atajar cuanto antes, puede que el día de mañana el territorio de ahí se haga insostenible para la vida. Por eso decimos que es importante que la revolución sea en defensa de la tierra o no habrá sitio para hacerla. Y en ese sentido también queríamos expandir un poco el foco de la gente que apoya y que se solidariza y que trabaja con perspectiva de dar vida a este proyecto de revolución social que acontece en Rojava. Muchos grupos ecologistas también han visto en Rojava lo que acontece, pero no encontraban la forma de poder vehicular su ayuda, de poder cristalizar su ayuda de una forma más directa, y por eso iniciamos esta campaña, que no solo buscamos el construir una cooperativa de árboles para reforestar Rojava y varios territorios, sobre todo las reservas naturales que se están construyendo, sino también dar voz a todos esos trabajos de ecología que se están desarrollando y crear un puente para que organizaciones y grupos con perspectiva de construcción de un modelo ecológico de sociedad puedan encontrar una puerta para ayudar directamente a lo que está aconteciendo en Rojava. Desde el inicio de la revolución de Rojava, varios internacionalistas han acudido por la llamada revolución. Es cierto que al principio mucha de la gente que acudía a Rojava lo hacía con la voluntad de hacer frente al Estado Islámico y de apoyar en las tareas militares en la lucha contra el Daesh. A medida que el tiempo avanza, también más gente se interesa por el proyecto revolucionario, por los valores de esta revolución y por el modelo social que allí se está construyendo. Es un poco en ese momento también cuando se empiezan los debates de qué significa internacionalismo y se empieza un proceso de reflexión sobre lo que significa también como internacionales, sobre todo por parte de los europeos, las dinámicas colonialistas que también significa el ir allí con los privilegios que aporta un pasaporte europeo, y también cómo poder poner estos privilegios a disposición de un movimiento revolucionario que allí se está construyendo y poner esos privilegios a disposición de construir algo más sólido, más fuerte. Y un poco con toda esa reflexión fue cuando un grupo de internacionales se empezó a juntar a principios de 2017 y que finalmente cristaliza en lo que nació como la Comuna Internacionalista, que busca ser un paraguas para internacionalistas que quieran ir a Rojava a conocer la revolución, a aprender y a también trasladar y traducir los valores y los aprendizajes de esa revolución a sus propios movimientos revolucionarios en sus hogares. Esa línea cada vez se va consolidando más, ya que el interés es muy amplio y sigue habiendo, obviamente, estructuras internacionalistas militares, de brigadistas internacionales que van para apoyar a nivel militar la guerra, como se vio en Afrin. Se construyeron las fuerzas antifascistas internacionales de Afrin, donde varios de los internacionales hicieron frente también contra el fascismo del ejército turco. Y vemos que los internacionales abarcan muchas de los campos y se busca también que no se limiten solo a una tarea, sino que puedan apoyar para conocer la sociedad, entender lo que significa construir un modelo revolucionario y entender lo que significa una personalidad revolucionaria para poder trasladarlo a sus hogares y
con esos aprendizajes también generar redes afectivas y redes de apoyo mutuo que nos permitan el día de mañana repensar a nivel global lo que significa internacionalismo y lo que significa un movimiento revolucionario a nivel global. Lo que acontece a día de hoy en Rojava es un proceso revolucionario que nos puede enseñar muchas cosas. En un momento como ahora, donde grandes movimientos revolucionarios, sobre todo las luchas de movimientos de liberación nacional, los proyectos de revolución anticoloniales han sufrido un estancamiento debido también al proceso de construcción de estados-nación en todo el mundo, y vemos como lo que acontece en Rojava junta muchas de las perspectivas revolucionarias que se han desarrollado en los últimos años en un mismo conflicto, ya que vemos una lucha de liberación nacional por un pueblo que su identidad ha sido negada, su idioma ha sido prohibido, encarcelados por poder defender su cultura. Así que vemos todas esas dinámicas anticoloniales típicas de los movimientos de liberación nacional. Vemos también las luchas antiimperialistas, de cómo ahora mismo están confrontando directamente el ejército de Turquía, el perro guardián de la OTAN en Oriente Medio, y que vemos como hay esa voluntad de Occidente de rediseñar Oriente Medio, como ya hicieron hace un siglo con los tratados de Sykes-Picot. Ahora también quieren mantener su influencia para poder seguir drenando los recursos y poder seguir ejerciendo su control y su influencia en la zona. Pero vemos también, sobre todo, la revolución de las mujeres que ya acontece, y eso es un proceso que quizá es la primera vez que lo vemos a ese nivel en una revolución socialista como la que se está consiguiendo en Rojava. Vemos como la liberación de la mujer, el movimiento de mujeres está logrando unir a los movimientos de liberación de la mujer de todo el mundo, ya que desarrollan un marco no solamente teórico, sino sobre todo práctico, donde están día a día, en base al apoyo mutuo, construyendo un modelo donde las mujeres puedan sentirse importantes y que están liderando este proceso de revolución social en base a construir su propia libertad. Por eso creo que es muy importante que, igual que en la lucha contra el fascismo de 1936, aquí más de 50.000 personas vinieron como brigadistas internacionales, ahora el fascismo ataca en Rojava. Vemos como el Estado turco está en una deriva autoritaria extrema, vemos que son los países con más periodistas encarcelados, ataques a abogados, a representantes de derechos sociales. Hay un brutal ataque por parte del Estado turco hacia toda expresión democrática de la sociedad, y es por eso que es importante parar el fascismo ahí, porque igual que vimos ya aquí en el 36 que cuando el fascismo consigue una victoria no se detiene ahí, y por eso la Segunda Guerra Mundial fue un poco la continuación de lo que vivimos aquí. Es muy probable que en Oriente Medio suceda lo mismo. Si Turquía empieza a expandir su modelo autoritario a todo lo que es el norte de Siria, no se detendrá allí. Vemos que también el norte de Chipre ya está ocupado, también en Irak buscan mantener una lógica de ocupación, y que hay dinámicas en Oriente Medio promocionadas por ese colonialismo de la OTAN que están afectando mucho a nuestra realidad. También hay que ver que los flujos de capital y sobre todo de armamento están muy conectados. Todas las armas que ahora mismo Occidente está vendiendo a Siria o a Turquía son armas que se están probando. Vemos también como tanto Rusia como Estados Unidos están probando nuevos armamentos en Siria, y vemos como eso también hay una escalada armamentística que puede llevar fácilmente a una explosión de un conflicto de una gran envergadura, de forma que es muy importante atajar este conflicto ahora mismo en Rojava, ya que si no es muy probable que eso se siga extendiendo, y que el fascismo sabemos que si no se combaten sigue avanzando. Por eso es importante ponerle freno cuanto antes, y la revolución de Rojava está generando un modelo donde realmente no solo pone freno al fascismo, sino que abre una puerta para procesos de revolución social y democrática que pueden ser un referente para movimientos revolucionarios del mundo entero. سرقو بندية بكير بنقورين
جوشاوية سكت آوازاوية دنگ و رنگی جوشاوية سكت آوازاوية